Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos este jueves a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos familia, hermanos, hermanas en Cristo, Gordanier. Saludos a todos y bendiciones del Señor. Quiero anunciarles que este es el último jueves que vamos a tener en video el estudio bíblico. Empezando el próximo jueves vamos ya a reunirnos en la iglesia, así es de que claro, ya no estamos reuniendo, así es que no faltan el domingo, pero empezando el próximo jueves vamos a comenzar en la iglesia los estudios bíblicos de nuevo. Así es de que así nos podemos ver unos a otros y orar unos por otros y darnos un abrazo, cuidándonos de todas maneras, ¿verdad? Así es de que los invito a que abran sus Biblias al libro de Jeremías. Estamos hoy en el capítulo 14. Nada más brevemente les hablo de este mensaje. Es un mensaje muy fuerte de juicio, de castigo por la rebeldía, la desobediencia del pueblo, por la idolatría que habían estado adorando otros dioses falsos. Iban y adoraban en el templo, pero luego después iban y adoraban en sus altares a los dioses paganos, y Dios los está llamando a juicio. Y Dios nos ama infinitamente, pero como nos dice su palabra, cuando uno es hijo del Señor, el Señor nos va a corregir. Así es de que tenemos que tener mucho cuidado cómo queremos que el Señor nos trate. Y quiero decirles, este es un mensaje para santos y pecadores. Si están dentro del reino, la voluntad del Señor, bendito sea Dios y bendecidos serán. Si están fuera de la voluntad de Dios, bueno, vienen las consecuencias del castigo eterno. Así es de que hay que humillarnos ante el Señor, darle la honra y la gloria y darle las gracias por todas sus bendiciones. Y les digo, este capítulo y el que sigue, bueno, prácticamente el libro de Jeremías habla del juicio de Dios sobre la nación de Israel, que se habían alejado de él. Le ofrecían todavía sacrificios, todavía oraban, ayunaban, pero dice el Señor que en Isaías también dice que aunque lo aman, lo adoran con sus labios, su corazón está lejos de él. Y el asunto es que Dios conoce nuestros corazones. Uno de los juicios que Dios trae sobre la nación es la sequía, que vamos a ver en los primeros versículos. Y si en una comunidad agraria, que todos dependían del campo, prácticamente, bueno, todos dependemos, porque si hay una sequía aquí, no habría nada de fruta ni comida. Así es de que Dios usa esto, levanta la lluvia para castigar a su pueblo, para traerlos al arrepentimiento. Vamos comenzando en el versículo 1 del capítulo 14. Lo que vino como palabra del Señor a Jeremías respecto a la sequía. De luto está Judá, y sus puertas desfallecen, están por tierra enlutadas. Y sube el clamor de Jerusalén. Sus nobles envían a sus siervos por agua. Iban a las cisternas y no hallaban agua. Volvían con sus vasijas vacías. Quedaron avergonzados y humillados, y se cubrieron la cabeza. El suelo está agrietado, pues no ha habido lluvia sobre la tierra. Los labradores, avergonzados, se han cubierto la cabeza. Como les digo, porque el pueblo había estado en rebeldía, en desobediencia contra Dios. Es uno de los juicios. Dios levantaba la lluvia, no llovía sobre la tierra. Y uno de los problemas es que todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre, incluyendo los animales. Si no hay lluvia, no hay zacate, no hay hierba, no hay nada que coman los animales. Todos sufren por las consecuencias del pecado del hombre. Todo lo que sucede en el mundo, ahorita vemos todas las guerras. Actualmente sabemos que hay guerra prácticamente en Israel entre los palestinos, los terroristas y la nación de Israel, porque son enemigos, se odian unos a otros prácticamente. Bueno, los terroristas, los palestinos, odian a los judíos y los quieren destruir.
Pero todo esto que vemos en el mundo, todo lo que sucede viene de la consecuencia del pecado. La nación sufre, la gente sufre, los animales sufren. Prácticamente en todo el mundo hay sufrimiento porque en todo el mundo hay pecado. Y debemos arrepentirnos verdaderamente y pedirle perdón a Dios. Porque en Romanos capítulo 8, versículo 22 dice la palabra de Dios: pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Toda la creación está sufriendo por las consecuencias del pecado humano. Dice en el versículo 5, porque aunque la sierva en el campo ha parido, pero abandona su cría, porque no hay hierba. Y saben, las siervas, los venados, las venadas, ¿verdad? Las siervas son de las madres más abnegadas y cuidan de sus crías. Pero en este caso, como no hay nada que comer, ellas no tienen leche para darle a sus crías, y ellas están muriendo de hambre y prácticamente abandonan a sus crías a morir. Dice, los asnos monteses se paran en las alturas desoladas, jadeando por aire como chacales. Desfallecen sus ojos porque no hay vegetación, no hay nada que comer. Se están muriendo todos de hambre. 7. Aunque nuestras iniquidades testifiquen contra nosotros, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías. Contra ti hemos pecado. Miren lo que dicen, reconocen que han apostatado del Señor, se han alejado del Señor. Y les digo, uno puede ir a la iglesia, uno puede orar en su casa, uno puede orar en cualquier lugar, pero su corazón puede estar lejos de Dios. No importa si uno ora por horas, pero en el corazón no cambia, no se arrepiente, entonces no hay un cambio, no hay una transformación. Una cosa es tener remordimiento por las consecuencias de nuestros pecados, y otra cosa es tener arrepentimiento, que eso nos cambia la actitud del corazón y paramos de cometer esos pecados. Nos arrepentimos y buscamos la voluntad de Dios, buscamos el perdón de Dios, y Dios nos transforma, nos perdona, nos limpia y nos cambia. Pero si es solamente pero si no es arrepentimiento, solo es remordimiento, entonces no va a haber un cambio. Veamos la comparación entre Pedro y Judas. Nos dice la Biblia que Pedro negó al Señor 3 veces y salió y lloró amargamente. Se arrepintió de su pecado. Judas traicionó al Señor y dijo, he traicionado sangre inocente. Pero Judas fue y se colgó. ¿Cuál es la diferencia? Judas tuvo remordimiento y Pedro tuvo arrepentimiento. Y ahí está la diferencia, cómo terminó cada uno. Y en nuestras vidas tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, no solamente tener remordimiento porque nos está yendo mal por nuestro pecado. Y el pueblo estaba en la misma situación, dice que ellos han apostatado, dice, en verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado. Tú, esperanza de Israel, versículo 8, Salvador suyo en tiempo de angustia. ¿Por qué has de ser como extranjero en la tierra, o como caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones. Dicen, tú eres la esperanza, nuestro Salvador. ¿Por qué actúas como si fueras un turista, que solamente vienes a pasar la noche y mañana te vas? Simplemente vas de paso. No te interesa lo que va a suceder en la ciudad. No te interesa lo que estamos sufriendo. ¿Por qué actúas así? Es de lo que acusan al Señor realmente. Dice que es como un guerrero incapaz de salvar. Claro que Dios los puede salvar. En todo momento los puede salvar. Pero si no se arrepienten, no hay salvación, no hay perdón de pecados. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 12, dice,
la palabra de Dios, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades. ¿Ven? Ellos reconocen que han estado en rebeldía, en desobediencia con el Señor, pero no se han arrepentido. Ahora piden que el Señor los perdone y que no los abandone. Ahora la respuesta del Señor en el versículo 10 dice: así dice el Señor a este pueblo: ¿cómo les ha gustado vagar? No han refrenado sus pies. El Señor, pues, no los acepta. Ahora se acordará Él de su iniquidad y castigará sus pecados. Y miren el versículo 11, qué triste es un versículo de los más tristes, como en el capítulo 11, versículo 11, dice, pero primero le leo dice: y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. No ruegues por el bienestar de este pueblo. El capítulo 11, versículo 11, dice: aunque clamen a mí, no los escucharé. En el versículo 14 dice: pero tú no ruegues por este pueblo, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. ¿Ven? Nosotros cometemos un error muchas veces pensando que Dios no oye, o que a Dios se le olvidan nuestros pecados, se le olvidan las cosas. Una cosa que tenemos que entender siempre es que Dios siempre cumple su palabra. Recuerden esto. Por favor, recuerden esto. Escríbanlo, apúntenlo, memorícenselo. Dios siempre cumple su palabra, ya sea para bendición o sea para juicio. Toda su palabra es sí y amén. Todo lo que Él dice lo cumple. Él dice que Dios no es hombre, no es mentiroso. Dios no es hombre para que pueda mentir. Él siempre cumple todas sus promesas y es para bendición porque el pueblo obedece. Si uno obedece al Señor, uno busca al Señor, uno clama al Señor con sinceridad, el Señor nos va a bendecir. Pero si desobedecemos su palabra, nos rebelamos ante su palabra, Dios nos va a castigar. Así de claro es, porque Él siempre, siempre cumple su palabra. En el libro de Proverbios dice, en el capítulo 3, versículo 11, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. El Señor, si nos ama, nos va a corregir. Si somos sus hijos, nos va a corregir cuando nos portamos mal. Nosotros no corregimos al hijo del vecino, corregimos al nuestro, ¿verdad? Es lo que Dios hace. Si somos sus hijos, nos va a corregir. El pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios, era su primogénito, nos dice la palabra. Entonces, como son sus hijos, por eso los corrige. Y su corrección va a ser muy severa. Van a ser invadidos, su ciudad va a ser destruida, su templo va a ser destruido. Muchos van a morir y el resto va a ser llevado en esclavitud a Babilonia. ¿Por qué? Por todos los pecados y rebeldías y rebeliones del pueblo. Todo tiene su consecuencia y como les digo, Dios siempre cumple su palabra, ya sea para bendición o para castigo. Versículo 12, regresando a Jeremías 14. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocaustos y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. Pero yo dije, ay Señor Dios, los profetas dicen, no verán espada ni tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. El otro día leí alguien que subió algo, un pastor que decía, Dios da vida, Dios no mata. Bueno, creo que él no leyó esta parte de la Biblia, porque dice, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. De nuevo, Dios cumple todas sus promesas y hay que tener cuidado.
Y hay que ser obedientes y ser bendecidos. Versículo 13 de nuevo dice, pero yo dije, Señor Dios, los profetas les dicen, no verán espada ni tendrán hambre, sino que les daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, los profetas profetizan mentira en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Ellos les están profetizando visiones falsas, adivinaciones, vanidades y engaños de sus propios corazones. En realidad estaban usando adivinaciones, estaban usando hasta brujería, horóscopos, brujería, para engañar al pueblo y decirles lo que querían oír, no lo que Dios decía. Por supuesto, Dios no le habla a los profetas falsos, solamente le habla a sus verdaderos profetas, porque estos profetas estaban mintiéndole. Y muchas veces hay gente que dice, el Señor me dijo y el Señor me habló. Dios no nos ama audiblemente, Dios nos habla a través de su palabra. Y déjenme decirles por qué. Hay quienes dicen pastores, yo he oído pastores en televisión que dicen, el Señor me ha dicho, el Señor me ha revelado. Si no obedecemos su palabra, ¿por qué nos va a dar más información? Díganme, ya nos dio todo el consejo de Dios. Y si no lo obedecemos, ¿por qué nos va a hablar más? Él no va contra su palabra. Así es de que estos eran falsos profetas. Inclusive en Deuteronomio 18 dice que si un profeta viene y habla en el nombre del Señor y lo que dijo no se cumple, ese profeta debe de morir, porque Dios no lo ha enviado. Entonces les dicen de nuevo, por tanto, versículo 15, por tanto así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que dicen, no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada y de hambre esos profetas perecerán. También el pueblo a quien profetizan, estará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad. Y eso era algo tremendamente vergonzoso y humillante para un judío, que su cuerpo no fuera enterrado. Y Dios va a permitir que esto suceda. Versículo 17. Tú les dirás esta palabra, que viertan lágrimas mis ojos noche y día sin cesar, porque con gran quebranto ha sido quebrantada la Virgen hija de mi pueblo, de una herida muy dolorosa. Y así se refiere el Señor a su ciudad, Jerusalén, y a la región Judea, la hija de Sión, hija de su pueblo. Dice el versículo 18, si salgo al campo, veo muertos a espada, y si entro en la ciudad hay enfermedades por el hambre. Porque tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en una tierra que no conocen. ¿Han desechado por completo a Judá? ¿Has desechado por completo a Judá? ¿O has aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos has herido sin que haya curación para nosotros? Esperábamos paz, pero no vino ningún bien. Tiempo de curación, pero sobrevino terror. Las consecuencias de nuevo del pecado. 20. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Jeremías está orando, reconocemos, oh Señor. Él se identifica con el pueblo, como si él fuera uno de ellos, aunque él no está rebelándose contra Dios. Él, como Daniel, se identifica con el pueblo de Dios y pide perdón. En el libro de Daniel, capítulo 9, comenzando en el versículo 4, Daniel está orando también. Recordemos, Jeremías estaba profetizando en Israel, en Judea, en el sur de Israel, cuando Babilonia vino y se los llevó de esclavos.
Daniel estaba profetizando por más de 40 años en Babilonia. Y él está pidiendo perdón por los pecados del pueblo también. Porque un profeta de Dios se identifica con el pueblo de Dios. Dice, oré al Señor mi Dios. De nuevo, Daniel 9:4. Oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para con los que aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Y así continúa hasta casi el final, hasta el versículo 22, pidiendo perdón, orando por la nación, porque han pecado contra Dios. El profeta de Dios se identifica con Dios y con su pueblo. Bueno, continuemos. Volvamos a Jeremías y dice, versículo 21, no nos desprecies por amor a tu nombre, ni deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguien que haga llover? ¿O pueden los cielos solos dar lluvia? ¿No eres tú, oh Señor, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas. Si los dioses falsos no pueden traer lluvia, solamente Dios. Y claman a Dios. Bueno, Jeremías clama a Dios en el nombre del pueblo. El pueblo todavía no se arrepiente y van a ser llevados como de nuevo en esclavitud a Babilonia por 70 años. ¿Y nosotros qué aprendemos de aquí? ¿Cuál es el mensaje que yo personalmente, que usted personalmente puede y debe de tomar? Que las consecuencias del pecado se pagan. Que si no hay arrepentimiento, hay juicio. Pero si hay arrepentimiento, hay quebrantamiento, hay reconocimiento de nuestros pecados, vamos a cambiar. Vamos a buscar al Señor, nos vamos a humillar y le vamos a pedir su perdón. Y el Señor nos perdona. Cuantas veces vayamos a su trono, verdaderamente arrepentidos, nos perdona. Porque es lo que hizo cuando Pedro le dijo al Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo? Hasta 7 veces. ¿Por qué? Porque los judíos que decían que solamente 3 veces teníamos que perdonar si alguien nos ofendía o nos hacía algo malo. Y el Señor le dijo, no. Y Pedro le dijo 7 veces, como diciendo el doble y uno de pilón. Y pensó que con eso iba a impresionar al Señor Jesús, como que hubiera dicho el Señor, ay Pedro, qué bueno eres, qué santo eres. Bueno, te voy a hacer santo. Dice el Señor, no Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. O sea, si Dios dice que Él nos perdona, si uno puede perdonar o debe de perdonar hasta 70 veces 7, son 490 veces. ¿Cuánto más el Señor nos va a perdonar? Que es mucho más, infinitamente más bueno que nosotros. Pero debe de haber arrepentimiento. Y eso es lo que aprendemos de este mensaje, que Dios cumple su palabra. Para bien o para mal, podríamos decir, para mal del pecador, porque Dios va a traer castigo. Así es de que busquemos el rostro del Señor, el corazón de Dios, y presentemos nuestra causa a Él de todo corazón y con toda humildad y con fe.
y el Señor nos va a perdonar y nos va a restablecer y nos va a bendecir. Así es de que Dios los bendiga y nos vemos el domingo, primero Dios. Hasta luego, Dios los bendiga. Padre bendito, Dios todopoderoso, le damos la honra, la gloria, la alabanza, la dignidad, el poder y la majestad solamente son suyos, porque solamente usted es Dios. Y no adoramos a nadie más, no ponemos ninguna imagen, no ponemos a nadie, ni santos, ni vírgenes, ni dioses falsos ante usted. Solamente usted es el Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y nos dice en su palabra que usted es un Dios celoso y solamente a usted debemos de ir. Y a usted vamos en el nombre bendito de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta luego.